Recibir educación de calidad es un derecho fundamental garantizado por la Constitución. Esto implica tanto el acceso a la escuela como su permanencia en ella. Hoy le vamos a presentar el caso de un menor al que le fue negado este derecho por no participar en actividades escolares recreativas. Mi nombre es Emanuel Saldaña y desde el estado de Hidalgo le doy la bienvenida a Te Defendemos. Soy María de Lourdes Meneses Mendoza, soy jefa de familia, tengo un hijo de 10 años. Sucede que en un festival del Día de las Madres, mi niño no pudo participar, faltó varios días a la escuela porque se enfermó. Entonces, como hubo cambios en los pasos, que él ya se había aprendido unos pasos, entonces fueron nuevos pasos que les dieron para el nuevo bailable. Lógicamente, pues mi hijo, como no asistió, no los aprendió. Sinceramente fue mi decisión el que no se presentara al festival a participar. Primera, porque iba a andar como borreguito perdido entre sus compañeritos, no se sabía los nuevos pasos. Segundo, en mi trabajo no me dieron permiso de faltar. Lógicamente para él sería algo triste estar bailando y su mamá no estar presente. Entonces pues ya, no se presentó. Días después la directora me manda a llamar y para hacerme saber que el niño no se inscribiría para el siguiente ciclo escolar, porque supuestamente eran órdenes de ser, que ella como directora tuviera un listado de los niños que no participan y de los que supuestamente son traviesos. Entonces pues realmente a mí me pareció algo ilógico. Fui a Derechos Humanos y pues sí, puse la demanda en contra de la directora. También asistí a CEP, pero sinceramente no dan el apoyo. Ahí lo que me dijeron, pues hay que esperar a que sean las inscripciones y ya seguimos con su caso. En la escuela donde acude mi hijo, las inscripciones son días antes de que salgan de vacaciones. Lógicamente la directora ya me había dicho, así muy tajante, que ya no le permitiría la inscripción a mi hijo. Sinceramente sí me molesté mucho, porque hasta donde yo sé, como yo le dije, hasta donde yo sé, maestra, ni usted ni nadie puede prohibirle entrar a un niño a la escuela a recibir la educación. Y sí me dijo, pues hágale como quiera, pero no voy a inscribir a su niño. Y sinceramente yo pensé que en CEP pues recibiría una respuesta, cuando no fue así. Al contrario, obviamente, y es entendible, defienden a los profesores. Y en una ocasión me dijeron, no, pues es que la directora llegó a esa escuela para poner el orden. Sí, pero ok, o sea, dígame, ¿está bien? ¿Es justificación de que nada más por no participar en un bailable se le niegue la inscripción al niño? Pues no. Y realmente es excelente escuela, excelentes profesores que hay. Mi niño estuvo desde primer año y por lo cerca que me queda del trabajo, pues así me ahorro el pasaje. Y me permiten salir por el niño y llevarlo conmigo al trabajo. Asistí aquí a Defensoría Pública. Realmente fue una atención excelente desde la entrada hasta pasar con el licenciado. Y pues sí, el licenciado ya me hizo la entrevista, ya le platiqué cómo estuvo la situación y como él también me dice, es que es algo ilógico lo que está pasando, pero pues usted no se preocupe, mire, vamos a darle continuidad a su caso y la directora tendrá que inscribirlo. Entonces, bueno, ya, llega el mes de agosto, los primeros días de clases, la directora ya tenía los oficios que le habían enviado de aquí, notificándole de que podía inscribir al niño. Pero la directora no me daba la cara. Yo fui varias veces. En una ocasión del patio, el zaguán de la entrada estaba abierto. Ella estaba en el patio. Obviamente yo no pasé, yo me quedé en el zaguán. Me vio a lo lejos y lo único que hizo fue mandar a un profesor a cerrar la puerta. No daba la cara. Así fui varias veces
no dio la cara. Finalmente, como a los 8 o 15 días después de septiembre, un actuario me acompañó para que se hiciera la inscripción del niño. La directora tampoco dio la cara, únicamente dejó dicho con la secretaria de que podíamos pasar directamente con la maestra de grupo para inscribirlo. Y así es como sucedió esto. Es un gusto presentar al licenciado Clemente Ernesto Salazar Peña, asesor jurídico federal. Licenciado, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Pues ya veíamos en el bloque anterior el testimonio de esta madre de familia, la madre de Jesús, que demandaba pues el derecho a la educación de su pequeño hijo, ¿no? ¿Cómo llegó este asunto al instituto? Nos lo canaliza la Comisión de Derechos Humanos del Estado, dado que ya había acudido con ellos desde el mes de mayo. Trataron de suavizar el problema que se decía existente y por el que le estaban negando la reinscripción a su hijo al 4º año de primaria. De hecho, ya había intervenido la Comisión de Derechos Humanos, había rendido un informe la directora de la escuela, que es la que tenía el problema con la señora. Y bueno, pues en el escrito que rindió ella le condicionaba la reinscripción a que cambiara de tutor el menor, porque sentía que la madre era un problema para la disciplina, decía ella, de la escuela, de las normas que se seguían en la escuela. Entonces, pues eso no era posible. Entonces, se pensó que ya no iba a suceder, pero trató de reinscribirlo y le negó, que por órdenes de la directora se negaba la reinscripción del menor al 4º año. ¿Ese era el argumento principal? ¿Qué otros argumentos El argumento que esgrimía la directora es que no había acudido al Festival del Día de las Madres. O sea, el problema deriva desde el Día de las Madres, por eso había acudido primeramente a la Comisión de Derechos Humanos, porque ya la había amenazado de que no le iba a dar inscripción. Entonces, se pensó que con la intervención de la Comisión de Derechos Humanos iba a suavizar la cosa, pero no. Llegó el momento en julio del año pasado en que se daba ya los movimientos de reinscripción y pues surgió que no le iban a dar inscripción porque pues la orden era de la directora tajante de que no había inscripción para ese menor. ¿Existe alguna normativa que señale que por un motivo de este tipo se pueda negar a la educación? No existe, por eso se constituye en un acto totalmente arbitrario de la directora. Y cuando llega este asunto a sus manos, ¿en qué estrategia piensa para poder ayudar a estas personas? O sea, después de escucharla, pues lo que se viene a la mente es que se le están violando los derechos humanos al menor de educación, aparte de que pues, se le está discriminando porque se le está dando un trato diferente al grueso de los alumnos que iban cursando, porque además pues pedí que me trajera sus boletines de evaluación y pues tienen promedio de 8.5, entonces no había un motivo, y si se lee el boletín no había un reporte de una conducta inadecuada, nada, o sea, no había un motivo para negarle la reinscripción que naciera de una posible aplicación de una norma. Simplemente era la decisión unilateral y arbitraria de la directora de no reinscribirlo. Y en este sentido, ¿qué recursos o qué estrategias legales hay para poder proteger estos dos derechos que nos acaba de comentar, el de tanto a la educación como a la no discriminación? Bueno, pues constitucionalmente nos marca la Constitución el derecho de amparo, o sea, el juicio de derechos, a fin de que buscar que se le resarza en el goce de su derecho. Entonces se pensó en entablar una demanda de amparo, pues haciendo valer principalmente la violación al artículo 3º constitucional, al artículo 1º, razón de la discriminación por el trato diferente, y plantear en esos términos la demanda del amparo. Una vez que se empieza a trabajar en este proyecto de amparo, ¿cuáles son los criterios que usted en los cuales se basó para llevar a cabo? O sea, se invoca obviamente la transcripción del artículo 3º constitucional, el párrafo último del artículo 1º que señala la no discriminación, y aparte se buscan
criterios de la Corte ya en relación a esta situación, en donde se establece que el derecho a la educación es una obligación del Estado y debe ser pública y gratuita. Aparte de la situación de alguna tesis del trato discriminatorio, en qué consiste para poder argumentar. Y finalmente invoca el interés superior del menor, ¿no? Que en este caso también se veía lesionado. Claro. Y al final, ¿cuál fue la resolución del juzgado? Bueno, en este caso, como se está hablando de un derecho que de no poderlo poner en goce de él, se le pueden ocasionar daños mayores al menor, porque pues mientras se tramita el juicio, pues él seguía con la misma negativa de reinscripción. Entonces lo que en la misma ley de amparos contempla la suspensión del acto. Es decir, el acto que se reclamaba aquí era la negativa de la directora a reescribir al menor. Entonces se pide la suspensión del acto, inclusive hay tesis de jurisprudencia también en este sentido, que cuando se está negando la educación a una persona, se puede acudir a la suspensión del acto y resulta procedente. Entonces se planteó desde la demanda, se le pide al juez que suspenda el acto mientras se tramita el juicio, mientras se decide si tenemos o no razón en la inconstitucionalidad del acto. Entonces, con motivo de la suspensión del acto que se da, que primero fue provisional y luego definitiva, pues el menor tuvo que ser reinscrito, o sea, ya no se le negó, ya dejó de haber lesión. Entonces es un caso que también contempla la ley de amparo en cuando cesan los efectos del acto reclamado. Entonces se tramitó el juicio en sus términos, pero la sentencia fue de sobreseimiento porque ya no había acto reclamado. Previamente el juez pidió que la autoridad confirmara que la reinscripción que se había dado por motivo de la suspensión se convertiría en definitiva, precisamente para no lesionar el derecho del menor. Entonces al confirmarlo la autoridad, pues, se sobreseyó el juicio. Ya no era procedente porque ya no había lesión del derecho. Entonces digamos que la escuela al final pues sí cumplió con la reinscripción se obligó a cumplir porque realmente tuvimos algunos problemas en que acataran. Primero se dio una primer orden del juez de suspensión provisional, se sacó una copia certificada de esa actuación, se le llevó a las autoridades de la escuela y se seguían negando. O sea, la directora no daba la cara, pero mandaba decir que no había reinscripción para el menor. Entonces llegamos a la suspensión definitiva, se le comunicó al juez que no estaba acatando su orden la directora de la escuela y entonces mandó un oficio primero al director de educación en el estado para que tomara como superior jerárquico de la directora para que la obligara a cumplir con esa determinación. Y hubo necesidad incluso de pedirle el auxilio de un actuario del juzgado para constituirnos con la madre del menor y el menor a obligar a la directora que hiciera la reinscripción y pues, fue como se logró. Digo, cuando vimos batallando, la primera orden se dio a principios de agosto y pues, en lo que se corrió el trámite, que veníamos, el 5 de septiembre se le reinscribió. Licenciado, y en este caso, por ejemplo, ¿no hay una sanción para las autoridades que niegan el derecho a la educación? O sea, sanción, digamos, como tal, que por este hecho la directora haya sufrido un castigo, no. Sí hubo un apercibimiento, por la medida que se iba avisando al juez que no estaba cumpliendo, primero se les amenazó con multa de unidades de medida en caso de incumplimiento y fue cuando ya cumplieron, tanto para la directora como para su superior jerárquico. Pero si no cumplieran, puede llegar a la destitución del puesto. Ok. Muy bien, licenciado, pues es momento de hacer una pausa. Antes lo invito a ver una sección, la sección Te Escuchamos. Aquí en las calles de Pachuca le preguntamos a la gente precisamente qué opina de que haya casos como este en los que se le niega la educación a un menor. Claro, vamos sí, a verlo. con gusto, sí. Vamos a ver la sección, al corte y regresamos. Se me hace muy injusto porque los niños dependen del sustento de los padres. Entonces, realmente el gobierno debería ser consciente en que la economía del país definitivamente no es favorable para todo el mundo, al menos para los que viven con 70, 80 pesos diarios. Entonces,
tienen que tener la conciencia que cada festividad, requiere un gasto, una inversión en vestimenta, en zapatos, en decoraciones. Entonces, se me hace muy injusto por esa parte. En lo personal, yo recuerdo cuando asistí al kinder que mis papás no tenían los recursos para aportar lo que la escuela o la institución pide para los festivales y la verdad en esa edad a uno como niño pues sí es un estrés muy fuerte y es una presión de que pues no me van a dejar entrar a mi salón o asistir a clases porque pues mis papás no aportaron para el festival, ¿no? Pues creo que no es justo, ¿no? Porque estamos en un país libre y soberano y la educación es laica y gratuita. Entonces se supone que todos tenemos derecho a la educación, tengamos o no tengamos dinero para una inscripción o para unos uniformes o en su caso pues útiles escolares, ¿no? Se me hace injusto. Pues yo pienso que se debe de respetar el derecho a la elección. De hecho, mi niño en lo personal no participa en los eventos de cierre de clausura y pues no me parece justo que me obligan a hacer algo que no estoy de acuerdo. Si nosotros queremos mejores seres humanos, tenemos que crear niños buenos, niños con valores, niños con capacidades, niños que sepan que en esta tierra valen mucho, niños que saben que en esta tierra nacieron para crecer, para triunfar y ser mejores, no para ser discriminados por ninguna persona. Ya estamos de regreso, estamos conversando con el licenciado Clemente Ernesto Salazar Peña, asesor jurídico federal aquí en Pachuca, acerca del derecho a la educación. Y bueno, pues ahora, licenciado, platíquenos, díganos, ¿cuál es el daño que se puede causar a un menor si se le niega el derecho a la educación? Bueno, pues primero el sentirse excluido, ¿no? Lleva un ritmo ahí en su formación escolar y el hecho de que se siente excluido, señalado por algo que él pues, realmente no comprende, porque realmente en el caso que nos ocupa pues fue una situación de antipatía entre la directora y la madre de familia. Entonces pues el daño ahí psicológico puede ser muy fuerte, ¿no? De que él esperaba regresar, reincorporarse a sus clases y sin llegar a comprender la razón, se ve excluido de su núcleo social, de su ambiente, ¿no? Entonces yo considero que psicológicamente de haberse dado, pudo haber sido un daño muy fuerte. ¿Y estos casos serán comunes en México, de que por algún conflicto entre los adultos, los menores se vean involucrados y en un derecho tan importante como la educación? Entiendo que sí, porque pues finalmente los directores de escuela y algunos maestros pues se asumen como verdaderas autoridades y pues sí llegan a pisotear estos derechos y la gente por ignorar que no puede ser así, pues a veces lo permiten. De hecho, pues hubo un caso aquí que ya había venido la persona, después de esta persona, a solicitar el servicio y pues alguna amenaza recibió que ya no regresó y pues hasta ahora nos enteramos que la persona ya no la reinscribieron, tuvo que irse a otra escuela. ¿Y cómo le hace en estos casos el Estado mexicano para garantizar precisamente el derecho a la educación? Pues es que está enunciado en la ley, o sea, está en la Constitución, que es un derecho y es una obligación, es un derecho para los menores y una obligación para el Estado. Pero pues como todo derecho frente a la obligación de alguien, pues se tiene que, en caso de que se vea inobservado, pues se tiene que acudir a los tribunales. En el supuesto de que Jesús no hubiera recibido este derecho a la educación, que se lo hubiera negado totalmente, ¿cómo se repararía este daño por parte del Estado? Bueno, aquí la Amparo lo repara pues con la restitución hasta donde es posible, ¿no? O sea, de tener que haber llegado a sentencia en este amparo porque no se hubiera logrado la suspensión del acto o por alguna razón no se hubiera dado, pues tendrían que restituirlo, o sea, ingresarlo a la escuela y pues darle las facilidades para que él se pusiera al corriente. ¿Y cuáles son, ya en lo particular, en la asesoría jurídica, cuáles son los retos que tienen ustedes cuando representan a un menor?
Pues la primera es el trato especial, ¿no? En el actual régimen, pues no poder pronunciar sus nombres completos, todo es a través de iniciales, y siempre buscar que pues el contacto con el adulto que legítimamente lo representa. O sea, de hecho, nuestro contacto con el menor Jesús no fue directo, o sea, fue a través de su madre, porque resulta muy delicado, digo, esa situación de tener el trato directo. Ya nos comentaba que, bueno, de repente la gente se queda callada y no exige el derecho para sus hijos por miedo, por represalias, por lo que sea, ¿no? ¿Cómo le pueden hacer los ciudadanos para hacer valer este derecho? Y bueno, sobre todo los padres que son, o los tutores de los menores. Pues precisamente, ¿no? Primero creo que es saber que lo tienen, ¿no? Que no hay una razón de peso legal para que se le pueda negar a alguien el derecho a accesar a la educación. O sea, independientemente de los argumentos que en un momento dado la autoridad inmediata, que en este caso son las autoridades de la escuela, puedan llegar a manejar, es conocer que no hay una razón de peso, ¿sí? Porque la gente viene con la conciencia, digo, el caso que comentábamos, la persona traía un poco la conciencia que a lo mejor en el fondo la directora podía llegar a tener razón, ¿no? Por no haber participado en ese evento, lo cual no es así. Y es a través de dar publicidad a estas situaciones como pues lo de las cuotas son voluntarias, no se tienen que cumplir a fuerzas, o sea, si alguien no tiene o no quiere hacerlo, no le pueden negar por eso el derecho a ser inscrito a la escuela. Es conocer que la educación es totalmente gratuita y en ese sentido, bueno, si se quiere colaborar, se colabora y si no me pueden negar el derecho a ser inscrito por no colaborar. Yo creo que es la difusión de que se dé a que es un derecho y que no hay una razón para negarlo y que si se niega hay lugares donde se puede acudir para que ese derecho sea respetado. ¿Dónde se pueden enterar los ciudadanos de estos detalles, de cómo tiene que ser la educación pública en nuestro país? Pues digo, leyendo está la Constitución, está la Ley de Educación, o sea, ahí se te da el pormenor. Y bueno, pues acercándose, si no se comprenden los términos, a alguien que de forma gratuita como nuestro instituto le puede explicar en qué consiste y el alcance de sus derechos. Y ahora díganos, para nuestros amigos que nos están viendo en el estado de Hidalgo, sí, ¿cómo pueden hacer para solicitar los servicios gratuitos de asesoría jurídica? Nosotros estamos ubicados en la sede del Palacio de Justicia Federal de aquí del estado, o con sede aquí en el estado, que se ubica en Luis Donaldo Colosio 1203 en el edificio C, planta baja, con un horario de 9 a 3 y de 4 a 6 de lunes a viernes. Y que sepan que los servicios son totalmente gratuitos. Es totalmente, ¿no?, gratuito. De hecho es cualquier problema jurídico que puedan tener, porque tenemos 3 niveles de atención. Tenemos nivel de orientación, asesoría y representación jurídica. El nivel de orientación es de aquellos asuntos que son locales o son de otra materia que no nos compete, pero le damos la idea de lo que es su asunto, de lo que puede hacer, y lo canalizamos a la institución que de manera gratuita le daría la atención o el requerimiento jurídico, le satisfacería el requerimiento jurídico de que se trate. El nivel de asesoría pues, son asuntos que sí nos competen, pero que o todavía no se puede hacer nada porque no hay una demanda, o que ya no se puede hacer porque ya se pasó el tiempo. Y el representación jurídica pues es como el que hemos comentado el día de hoy. Bueno, pues ahí está la información para la gente si requiere asesoría jurídica gratuita. Licenciado, pues ya se nos termina el tiempo. Le agradecemos mucho que haya atendido este espacio para compartir con el público este tema del derecho a la educación. Gracias a ustedes por la entrevista. Agradecemos a nuestro equipo de producción que hizo posible este programa y también agradecemos al Instituto Federal de Defensoría Pública las facilidades otorgadas para llevar a cabo esta grabación. Nos vemos la próxima semana. Quédese en la señal del canal judicial.